Te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo de comunión, por cada mujer aquí presente. Yo las bendigo, bendigo cada uno de sus hogares, de sus hijos. Y yo sé que tú vas a también a multiplicar lo que ellas invierten. Gracias, Padre, porque tú eres fiel. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos traes revelación en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hoy quiero hablar acerca de la vida de Sara. Y le he titulado, pues para aquellas que toman noticas, una fe fuerte. Nuestro tema se va a llamar una fe fuerte. Y he escogido a una de las mujeres que creo que manifiestan o a través de la palabra y ha sido nombrada también en el Nuevo Testamento. Se nombra en Hebreos. Hebreos es un libro donde habla acerca de los héroes de la fe y ella también es nombrada junto con su esposo Abraham. Entonces, vamos a hablar acerca de una fe fuerte y he escogido a Sara. Antes ella tenía, al igual que su esposo, su nombre principalmente era Sarai. Y Abraham antes era llamado Abraham. Y luego Dios le cambió el nombre a Abraham y a Sarai le cambió el nombre a Sara. Sarai significa princesa de Dios. Por lo tanto, si todos vamos a buscar en el diccionario qué significa una princesa, pues Dios da con este nombre que tú eres una amada de Dios. Entonces, para Dios, Sara era una mujer amada por Dios. Eso lo podemos ver en Génesis 17:5, que habla allí de los nombres cuando fueron cambiados y cómo era llamado antes Abraham y cómo era llamada antes Sara. Sara vivía en una región llamada Ur, una ciudad de Mesopotamia. Se cree que tenía la edad de, según los estudios, de 25 años cuando salieron de aquella ciudad. Entonces Sara se destaca por ser una hermosa mujer. Y de hecho todas las mujeres se acuerdan de Esther, que también habla la Biblia que era hermoso parecer. Entonces se supone que las mujeres eran de hermoso parecer y vislumbraban con su belleza, y hoy en día de hecho si tú vas a Israel y eso, pues cuando tuve la oportunidad de ir, uno ve como esas mujeres, aunque no tienen el rostro destapado, se les refleja su cara como una belleza, no solamente exterior, sino es una belleza interior. Y un punto que quiero compartir acerca es a un lugar de bendición donde Dios envió a Abraham y a Sara. En Hebreos 11:8 habla acerca de que por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado y salió hacia un lugar que iba a recibir como herencia. Salió aunque no sabía a dónde iban. Pero mi versículo base, y quiero que lo tomen como base, es Hebreos 11:1, que es uno de los versículos más conocidos de la Biblia acerca de la fe. Pero hoy lo voy a hablar en otra versión chistosa, como solemos decir, pero es una versión que me gustó. Y dice, Hebreos 11:1 dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Entonces se dice que Dios le habló a Abraham y a Sara para ir a un lugar de bendición y ellos, pues sin preguntar, salieron del lugar donde vivían por años para al lugar, a la tierra que Dios les había prometido. Entonces me impacta la fe de Sara porque ella no miraba lo que dejaba, se supone que vivió por tantos años donde creció con sus padres, sus familiares, y dejar todo esto, pues para ello en sus emociones debió ser fuerte, es como para uno decir, si nomás a uno le da duro dejar un lugar que no es propio, y pasarse a otro lado y, o sea, aún sabiendo que es una mayor bendición, le cuestan sus emociones porque el hombre está acostumbrado a habituarse normalmente, ¿no? Hoy mi pastor hablaba de que en Iglecam nos decía que
una persona dura 21 días, según los estudios psicológicos y de médicos y eso, dice que una persona dura 21 días para habituarse. O sea que si tú quieres empezar algo disciplina, o sea, en 21 días, si te propones hacerlo, si te propones ir a hacer ejercicio o comer, hacer dieta diferente, en 21 días lo logras y ya te habitúas, su cuerpo se habitúa. Entonces él nos decía acerca hoy de que estar encerrados tanto tiempo, una persona pues ya no quiere ni salir. Entonces el hombre está acostumbrado a estar habitúa su cuerpo, sus pensamientos en tan corto tiempo. Bueno, pero eso no es el caso. Lo que les decía era que Sara, en sus emociones, pues para ella era duro dejar no solamente sus comodidades, porque cuenta la historia de que Abraham era muy rico, entonces el hecho de que venga Dios y le diga, bueno, entonces yo los voy a bendecir, pero se tienen que ir a este lugar. Entonces Sara toma pues con su esposo, toma la decisión de irse y Sara no mira lo que deja, sino ella está mirando el futuro. Aún sin saber, dice la palabra de Dios en Hebreos 11:8, para que lo recuerden, dice que aún ellos obedecieron cuando fueron llamados y salieron, ni siquiera sabían a qué lugar llegar, o sea, no sabían a dónde iban a estar. Dice que se confiaron en esa palabra de Dios y Sara no renegó, bueno, acompañó a su esposo y le apoyó en la decisión en el Dios que él confiaba. La Biblia no habla de una mujer que se quejó ni recriminó de dejar ni de despojarse de las cosas materiales. Muchas veces Dios nos inquieta a cambiar no solamente de lugares, sino también de lugar de pensamiento. O sea, es como cambia tu forma de pensar y a veces nos cuesta cambiar como nuestra mentalidad a mejores pensamientos. La palabra de Dios dice que nos renueva en todo tiempo. Cuando nosotros estamos recibiendo la palabra, pues nuestra mente está siendo renovada. Pero aún el ser humano le cuesta hacerlo, hacer la palabra. O sea, como si Dios te dice, escoge el bien y no el mal, pues nos cuesta, como si hemos venido haciendo una cosa toda la vida, pues nos cuesta como cambiar esa tradición. Pero la palabra muy claramente lo dice, que cuando nosotros renovamos nuestra mente con la palabra, pues Dios va a sacar como todas esas tradiciones que no pertenecen. Pues aquí dice que Dios no, pues yo no veo a Sara, o no veo en la historia, en lo que he leído acerca de Sara y la vida de Abraham, donde Sara en algún momento haya renegado, de pronto más adelante vamos a hablar un poquito de otras cositas, pero que le haya dicho, ella siempre lo apoyó en sus decisiones y confió en ese Dios. ¿Por qué digo en el Dios de Abraham? Porque a veces nosotros podemos creer en un Dios que nos imaginamos nosotros, como mujeres o como hombres. O sea, no creemos en el mismo Dios que está creyendo nuestro esposo, porque a veces nuestro esposo confía totalmente en ese Dios y nosotros como que nos paramos, ¿será que sí? Entonces, Sara no recriminó a Abraham y creyó en la promesa que Dios le había dado, obviamente para ella también. Entonces, ella alzó su mirada y escogió irse con Abraham. Y en hebreo recuerda la promesa. Dice que, esta es de la Reina Valera, la voy a volver a leer, y dice que la fe es la certeza de lo que no se ve, de la convicción de lo que se espera. O sea, hay que tener una convicción en nuestro corazón de que siempre todo lo que Dios nos promete siempre va a llegar y son cosas mejores. Entonces ellos descendieron a Egipto, y en Génesis 12, 2 al 4 dice la promesa que Dios les da. Está en Génesis 12 y dice, te convertiré en una gran nación, te bendeciré y haré grande tu nombre y tú serás una bendición. Yo bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a cualquiera que te maldiga. Y sin duda todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Así que Abraham hizo lo que Jehová le había dicho y se fue y lo acompañó. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Entonces era tan grande la fe de Sara que confió en la palabra de Dios que le dio a Abraham cuando le dio esa promesa para cambiar de este lugar. Entonces fueron a una promesa de bendición, una promesa no solo de bendición para sus vidas como pareja, sino que también sería una bendición para su descendencia.
Recuerdan la historia que Sara pues no podía tener hijos, era estéril, y ella más adelante pues viene la promesa de que iba a tener un hijo que al cual se le fue llamado Isaac. En Génesis 12:6 dice, y te convertiré en una gran nación, te bendeciré y haré grande tu nombre y serás una bendición para todos. Entonces, Jehová era la persona, bueno, el ser que Abraham y Sara honraban, y, y para ellos era primeramente Dios en sus vidas, o Jehová, como se les decía ahí en estos versículos. Entonces, él ya ahí cuenta la historia que también, pues Abraham era ya mayor de edad cuando salieron de la tierra. Cuenta más o menos la historia de que Abraham era 10 años mayor que Sara, entonces supone que si Abraham tenía 75 años, entonces Sara debería tener unos 65 años. Dice que descendieron, y en Génesis 20 habla otra historia que en 21 habla acerca de que allí partió Abraham a la tierra de Nehuel y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Bueno, entonces en el capítulo 20 habla sobre que ellos pasan hambruna, bueno, son atacados y llegan a un lugar. En el capítulo 20 habla acerca de que llegan a un lugar a refugiarse. Entonces Abraham le dice a Sara, hazte pasar por mi hermana. Y porque en esa época la costumbre era que si era su esposa, pues obviamente eran pues como asesinados los esposos, y bueno, y entonces el príncipe se queda con la esposa de él. Entonces la idea de Abraham era que se hiciera pasar por hermana, entonces la hace pasar por hermana, que a la final algunos teólogos dicen como, uy, ese Abraham negó a su esposa, pero realmente sí eran hermanos, ellos eran medio hermanos porque eran hijos de Taret. Taret era pues padre. Dice en el versículo 20, pues dice, además la verdad es que ella es mi hermana, somos hijos del mismo padre, pero de distintas madres, y ahora también es mi esposa. Entonces, el príncipe en ese tiempo llega, la toma, la manda a llevar y la lleva en un lugar donde es súper cómodo y todo. Pues supone que el príncipe tenía lujos y todo, una casa hermosa, pero eh, en la noche llega Dios y bueno, y le revela a través del sueño que ella no es hermana, sino que no te vayas a quedar con la esposa, o bueno, con la persona de Abraham. Entonces el príncipe, bueno, se pone furioso. El hecho es, voy a recortar la historia, el hecho es que él se pone furioso y le entrega de nuevo a Sara, pero lo que quiero que vean acá es que Sara, aun cuando había pasado dificultades, había salido de la tierra y todo eso, y habían acampado y eso, y llegan a este lugar y llegan y la vuelven y es atendida de la mejor forma, aún Sara fue leal a su esposo. O sea, no se dejó desvilumbrar, o no se dejó como, wow, estoy de nuevo cómoda. Entonces, eso es lo importante de Sara, que no solamente Sara tenía una belleza externa, sino que tenía una belleza interna, y por eso Abraham la amaba de una manera pues, grandísima, porque al final de la historia dice que Abraham amaba a su esposa de una manera que él no podía entender. Pero lo que quiero que vean es que Sara no solamente honraba a su esposo, no lo honraba solamente, sino que también era leal, aún teniendo alrededor cosas que otras personas le podían ofrecer, estuvo ahí con su esposo siempre. Entonces ella no se dejó vislumbrar de las comodidades del príncipe. Hoy en día, pues, las personas, y podemos ver en el mundo corazones de mujeres que dejan a su esposo y se van por otros, como porque quién me da más o quién me puede dar más protección o quién me puede dar lujos materiales, pero esa no es el orden de Dios en el corazón de una mujer. Hoy se ve mucho en algunas mujeres que les interesan más las cosas materiales que muchas veces el bienestar como pareja. Entonces hay que cuidar nuestro corazón y la tendencia de nuestra mente a estar pensando de tener y de tener, pero al final eso no va a servir de nada. Igual Dios nos va a bendecir de una manera natural sin estar buscando en otros lugares o personas que nos puedan dar eso. Y pues Sara
Bueno, ya les comenté que eran pues medio hermanos, pero en esa, bueno, si se preguntarán, ¿era permitido tener, pues, casarse o tener relaciones con la familia? Sí. Ya después de 400 años después, en Levítico dice que ya después esa ley ya dejó de regir, o sea, antes de 400 años era permitido, pero en Levítico habla acerca de que ninguno de ustedes se acerca a uno de sus parientes cercanos para tener relaciones sexuales. Eso lo mandó decir Dios. Entonces eso pasa después de muchos años, pero antes sí era permitido. Entonces hoy en día pues solamente es una persona, un cónyuge. Entonces para que no se vayan, como en el Antiguo Testamento se decía, no, Dios después de muchos años dijo que ya no era permitido tener personas como parientes, como mm, que se unieran si eran familiares. Hoy en día se presenta mucha cosa también, se sigue presentando, pero pues no han renovado su mente y no han escuchado lo que Dios ya dijo. Entonces, para Sara fue muy difícil, muy fácil honrar a la promesa de Dios. Aún ella pues permaneció en un hogar pues que era súper bendecida y era muy cómodo, pero decidió mirar al frente, mirar al futuro y no quedarse en lo que tenía en el pasado. Entonces dejó su familia, dejó sus comodidades y se fue a un desafío junto con su esposo, le apoyó en todo. La palabra de Dios dice que en algún momento no renegó de su esposo en las malas y en las buenas, siempre estuvo con él. Entonces para mí Sara es una mujer de fe que caminó con su esposo escuchando una promesa de Dios. Y yo creo que en el Antiguo Testamento, ustedes lo saben muy bien o han escuchado que Dios le hablaba solamente al hombre, ¿no? Entonces el hombre le transmitía, entonces no, ella no escuchaba de Dios, sino que le escuchaba a su esposa, o sea, tremendo, no solamente uno no poder, hoy tenemos la bendición de escuchar a Dios como mujeres, pero en ese tiempo solamente era Abraham, escuchaba, Dios le hablaba al hombre. Entonces el hombre, pues obviamente no, Dios me dijo esto, y entonces, ¿qué le quedaba más? Sara, pues creerle, y yo por eso creo que Sara era una mujer de fe, o sea, es impresionante, tenía una fe fuerte, y por tener una fe fuerte con sus palabras, con su ejemplo, cuando lo hablaba, su convicción, las personas alrededor, sus familiares también eran convencidos. Y era por esa fe firme que ella tenía, no titubeando, ¿será que Dios sí nos va a hacer bendecir? No, ya dejó sus cosas y eso, y yo digo que los familiares quedaron tranquilos porque se iban a un lugar de bendición. Y cuando ella dijo para que sus familiares se quedaran tranquilos de que iban a estar bien, era porque era una mujer firme y era una mujer que cuando lo hablaba traía peso en sus palabras. Y yo creo que nosotros deberíamos ser así, no solamente en casa, sino con nuestros hijos, y cuando hablamos y cuando somos testimonio a las personas, tenemos que tener esa convicción de lo que Dios ha hecho en nosotras. Entonces, Sara dejó sus cosas, abandonó sus cosas materiales y no se quedó en el pasado, sino se forjó a mirar el futuro que Dios les estaba prometiendo. Entonces, Sara fue leal a su esposo y, y Sara tenía una belleza no solamente externa, sino una belleza extraordinaria dentro de sí. Creería que, bueno, esto hay una promesa más adelante y la vida de ella es muy larga y todo eso, pero bueno, ella no podía tener hijos y cuando llega la promesa de Abraham, ella pues dice que se sonríe, dice que cuando el ángel viene y le dice a Abraham, no, es que vas a tener un hijo, entonces Sara estaba escuchando y se ríe, muchos la critican como que dicen, ay, no, Sara no confió y dudó y se burló, no. Pues ella, yo creo que ella ahí dice la palabra como, uy, yo tendré deleite con mi esposo después de tantos años, dice como a la edad de 90 años, fue cuando recibieron la promesa y es entendible, o sea, es entendible que como, no sé si, no se puede escribir si fue desconfianza o fue nervios o fue como, en serio Dios, voy a tener deleite en mi amado, y es así cuando llega la promesa de Isaac, y más adelante, pues, antes de eso, bueno, antes de eso, Abraham había recibido la promesa de recibir
un hijo y entonces se adelanta y entonces tiene relaciones con su concubina y tienen a Ismael y no era el orden. Y Sara, cuando nace Ismael, bueno, después nace Isaac, Agar empieza a ser indiferente con ella, a ser, o sea, a tratarla mal, y entonces es cuando ahí se levanta con su esposo. Y lo que quiero que entiendan en este punto es que usted puede hablar con su esposo, o sea, él ya dijo, listo. Ella honraba a Abraham como su esposo, todo, pero dijo, bueno, aquí vamos a hablar acerca de esto. La que era pues, su concubina, pues ahora está haciendo, me imagino que trataba mal también a Isaías, entonces ya aquí yo voy a proteger a mi familia. Entonces ella se levantó a proteger a su hijo Isaías, así cuando Agar, pues Abraham la saca de la tienda y ella pues se va para el desierto, los que quieran continuar con la historia, bueno, la historia de Agar y Ismael, pero lo que quiero que vea es que cuando se presenten cosas que usted vea que la familia está en peligro, usted se tiene que levantar y tomar no solamente autoridad, sino hablarlo con su esposo y que llegara a un acuerdo. Porque hay cosas que a veces uno se queda callado y no. Dice que Sara se levantó y habló con Abraham, dijo, esto no va a funcionar así, los dos no podemos vivir acá y esto se hace así, así, así. Dice que Abraham la honró y la apoyó y sacó así a Agar de la tienda. Entonces, podemos ser mujeres sabias para hablar con nuestro esposo, podemos ser mujeres que podemos llegar a un acuerdo con nuestro esposo. Entonces tú te puedes levantar y poner las cosas firmes y esto va a funcionar así, porque como mujer tenemos ese corazón de protección. Entonces siempre queremos como nuestra familia va a estar bien. Entonces, si tú ves que algo está peligrando, habla con tu esposo. O sea, habla con tu esposo y esto es así, 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 y que lleguen a un acuerdo. Amén. Entonces te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo de compartir la palabra. Gracias porque tú has hablado en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque queremos ser esas mujeres de fe, queremos ser esas mujeres que creemos en las promesas que Dios ya nos ha prometido y sobre todo porque Jesús ya la hizo en la cruz, ya Él pagó, ya Él redimió, Él ya nos prosperó de una manera sobrenatural. Gracias por las promesas que vienen a nuestra familia en el nombre de Jesús. Amén. Amén.